Hola a todos, esta es nuestra segunda clase sobre los clásicos, en este caso Emil Durkheim. La clase de hoy va a desarrollarse de una forma parecida a la de Marx. Voy a hacer una pequeña introducción del autor y después vamos a empezar a trabajar con los temas que están tocados en el cuestionario, que ya está en el Classroom, y va a haber una pregunta que va a estar más desarrollada en la clase y en el PowerPoint que en el texto, así que por favor vayan complementando esas tres fuentes, ¿sí? El texto que está subido, el Power y la clase. Cualquier duda pueden consultarme, tanto por el Classroom como por mi mail, que también está disponible ya. Bien, Durkheim es de nuestros tres clásicos, un poco el intermedio en términos temporales, como habíamos dicho, nació en Francia, y es quizás de los tres clásicos quien más se preocupó porque la sociología fuera una ciencia, no solamente una ciencia porque tiene un método, que es lo que habíamos visto en la primera unidad, sino también una ciencia que se enseñara en las universidades y en las escuelas. Y Durkheim estuvo preocupado por la profesionalización de la sociología, ¿sí? De hacerla una ciencia que fuera reconocida por la comunidad académica, que es como nosotros llamamos a este conjunto de espacios de educación que incluyen la universidad, que incluyen las escuelas, que incluyen instituciones de investigación. Nació en 1858 en una zona que está medio en el límite entre Francia y Alemania, por eso algunos pronuncian su nombre Durkheim, que es una forma alemana de pronunciarlo, o Durkheim, que es una forma francesa. A nosotros no nos interesa mucho eso, sí, lo que nos interesa saber es que se formó en filosofía primero, después estudió un tiempo en Alemania, donde conoció algunas cuestiones de psicología que recién estaban surgiendo, pero lo que más nos interesa es su trabajo, primero en la Universidad de Burdeos y después en la Universidad de la Sorbona, que es la más famosa de Francia, en cátedras de educación y en cátedras de sociología. Al mismo tiempo, sí, cátedra es el nombre de las materias. Al mismo tiempo fue uno de los creadores de la primera revista sociológica francesa que se llama l'Année sociologique, o los anales o anuarios de sociología, que es una revista académica. No es una revista como para ti, sí, o pronto, sino que es algo parecido a esto. Un libro que tiene trabajos de investigadores de un área, sí, este que tengo yo es de cuestiones de sociología, que es de la Facultad de Humanidades de La Plata, pero hay de medicina, de ingeniería, de distintos temas, y en general, como verán, no suelen tener imágenes, ¿sí? Lo que tienen son artículos que tratan de una determinada temática, y en general lo que se hace es que cada revista esté dedicada a un tema en particular. Esta es una revista aniversario, pero por ejemplo esta otra es sobre universidad y democracia, ¿sí? Estas son lo que se llaman revistas académicas. Entonces Durkheim es importante para la historia de la sociología en la medida que él empezó a producir esto. Si las primeras investigaciones sociológicas en las universidades empiezan a publicarse en esta revista y empiezan a ser también un incentivo para que otras universidades creen sus propias revistas sociológicas. Bueno, estuvo casado y tuvo 2 hijos. También cumplió funciones como asesor en el Ministerio de Educación, y tuvo un rol políticamente comprometido, si bien no fue como Marx y lo que habíamos comentado del peso que tiene para la historia política de la modernidad, pero Durkheim fue un investigador activo, un docente activo, y estuvo interesado en cuestiones políticas y sobre todo en la defensa de los derechos de algunas minorías. Él venía de una familia de rabinos, sí, una familia judía, y es uno de los que protesta en un caso muy famoso que se llama el caso Dreyfus, donde un militar francés que era judío fue acusado de espionaje, pero en realidad no era porque hubiera sido espía, sino porque era judío. Entonces, bueno, Durkheim también participa un poco en la reivindicación de esos derechos. Bueno, y murió en 1917. Tiene una obra bastante extensa. Nosotros vamos a trabajar un poco sobre este texto, las formas elementales de la vida religiosa, no, sobre las reglas del método sociológico. Las formas elementales es este otro libro, y por eso en realidad lo mencioné, porque es el que tengo en mi casa para mostrarles, que como verán también es un libro extenso. Nosotros vamos a trabajar con las reglas del método, que es un libro un poco más chiquito, donde él plantea algunas de las
cuestiones básicas que hacen a la sociología como ciencia. Si él dice, bueno, si la sociología va a ser una ciencia que se enseñe en las universidades y en las escuelas, es necesario que digamos qué cosas son parte del conocimiento sociológico. Y entonces produce ese libro. Y otro libro del que vamos a hablar un poco es el primero de todos, que es La división del trabajo social. Después vamos a ver por qué vamos a mencionarlo. Entonces, lo primero para pensar, y que tiene que ver con la primera pregunta, es que Durkheim se propone hacer la sociología una ciencia, como les decía, que se enseñe en las universidades. Y por eso propone un método que permite que todos los que quieran estudiarla puedan saber qué pasos seguir para ser sociólogos o para estudiar un tema de sociología. Entonces va a pensar que lo central en la vida social van a ser los hechos sociales, que dice Durkheim y dice en el texto, deben ser tratados como cosas. Lo que vamos a ver ahora es qué son los hechos sociales y por qué dice que deben ser tratados como si fueran cosas, que no es lo mismo que sean cosas. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay que estudiar a la sociedad y a la forma en que el individuo y la sociedad se relacionan, que Durkheim lo va a ver a través de los hechos sociales, de una forma objetiva, es decir, como si nosotros lo estuviéramos viendo desde afuera. Si yo tengo un objeto, por ejemplo, una pelota de fútbol, yo puedo describirlo, ¿sí? Decir que es redonda, que está hecha de cuero, que tiene tales colores. Esa es una forma objetiva de analizar algo. Muchas veces lo que pasaba, y lo que veía Durkheim que pasaba en las ciencias sociales, es que cuando nosotros estudiábamos la relación entre el individuo y la sociedad, incluíamos nuestra visión del mundo. Entonces, si a mí no me caía bien un grupo social por algún motivo, yo lo describía despectivamente. Entonces, si a mí me caía mal la gente alta porque yo soy bajita, decía, los altos son todos unos engreídos. Y Durkheim dice, eso no se puede hacer. Lo que hay que hacer es estudiar a la sociedad como si fuera una cosa. No son cosas los hechos sociales, ¿sí? Son relaciones. Pero yo los voy a estudiar como si fuera desde afuera, como si fueran cosas, intentando no incluir mis sentimientos, mis opiniones personales. En el momento en que yo trabajo como socióloga, veo las cosas alejándome de los sentimientos que yo pueda tener por esas cosas. En este libro que yo les mencionaba, Las reglas del método, Durkheim dice que el hecho social son modos de actuar, de pensar y de sentir, exteriores al individuo y que están dotados de un poder de coacción en virtud del cual se imponen sobre él. ¿Qué quiere decir todo esto y por qué nos interesa? Porque lo que a Durkheim le interesa es ver esas acciones que nosotros realizamos en la vida cotidiana que nosotros de alguna forma naturalizamos, ¿sí? Hacemos sin saber muy bien de dónde viene, esto que hablábamos la vez pasada del sentido común. Y que también construyen una manera de actuar, de pensar y de sentir. O sea, mucha de nuestra vida social, de nuestra forma de desarrollar nuestra vida en sociedad, está de alguna forma impuesto por la misma sociedad sobre nosotros. ¿Sí? Es una idea un poco complicada, pero cuando la entendamos van a ver que tiene mucho sentido. Y piensa que entonces esas cosas que los individuos hacen y que no siempre piensan porque las hacen, son anteriores, exteriores y coercitivas a él. ¿Qué quieren decir estas tres cosas? Anterior, exterior y coercitivo. ¿Sí? Algo que es coercitivo es algo que se nos impone, algo que se nos hace hacer a la fuerza. Vamos a ver qué quiere decir esto y qué cosas nosotros hacemos que la sociedad nos obliga a hacer, entre comillas, aunque nosotros no sintamos que nos está obligando. Los hechos sociales en general son anteriores al individuo. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces son parte de decisiones que se tomaron antes de que nosotros naciéramos o incluso en generaciones anteriores y que ya son parte de nuestra forma de vivir en sociedad. Por ejemplo, en Argentina la idea de que el domingo se come asado o se come pastas todos juntos en familia. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué los norteamericanos no hacen eso y nosotros sí? Si eso es un hecho social. Es algo que a nosotros la sociedad nos enseñó a hacer y que en realidad no siempre tomamos la decisión consciente de hacerlo, pero es parte de una tradición. Y entonces es algo que es algo que hacemos socialmente, pero que no tenemos una explicación exacta de por qué lo empezamos a hacer, ¿sí? Dice que es exterior al individuo porque no es algo que una persona decida hacer, sino que la sociedad nos lo enseña. ¿Sí? Es algo que colectivamente se hace
y que se hace sin que haya un creador de esa práctica. A veces sí la hay, podemos ubicar a quien pone de moda una frase, pero en general muchas de las cosas que nosotros hacemos no tienen un origen puntual, no hay una persona que creó un hecho social. Por ejemplo, el color de los semáforos. ¿Por qué nosotros en general registramos el rojo como peligro y el verde como paso? ¿Sí? Porque hay momentos que nosotros nos lo enseñan. ¿Sí? Cuando somos chiquitos, nuestros papás nos dicen, si la luz está en rojo y vos venís caminando, podés cruzar la calle. Ahora, si vos venís en el auto y la luz está en rojo, tenés que parar. Eso nos lo enseñan nuestros papás, tenemos a alguien que nos lo enseñó. Pero ¿en qué momento se decidió que la luz roja indicaba parar para los autos y avanzar para las personas? ¿Sí? En ese sentido es exterior. Yo no lo elegí decir, a partir de ahora el rojo va a ser para avanzar. ¿Sí? Si bien hay gente que avanza cuando está en rojo, la idea es que todos nosotros fuimos educados de una forma que reconocemos eso como propio de nuestra sociedad. Y en ese sentido también es coercitivo, porque si nosotros no lo cumplimos, quedamos de alguna forma fuera de la sociedad. Ya sea porque hay una norma escrita, que eso también es algo que vamos a ver más adelante, que a Durkheim me interesa mucho, o por presión social. Pongamos el ejemplo de vestirnos. Nosotros no podemos salir desnudos a la calle, ¿sí? Aunque haga calor. ¿Por qué? Porque es algo que es ilegal. Hay una ley que dice que uno se está exhibiendo si sale a la calle desnudo. Ahí hay una forma en que la sociedad se construyó en ley y entonces nos dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero también hay presiones sociales y coerciones sociales que no son necesariamente parte de una ley escrita. ¿Sí? Si un hombre entra al aula con pollera, lo vamos a ver raro. ¿Sí? Si alguno de ustedes, que probablemente es joven, va a clase en saco y corbata, ¿sí? Los compañeros le van a decir, ¿qué pasó? Venís de un velorio. ¿Sí? No sé si alguien va a velorio ya con saco y corbata. Bien. Esas cosas se llaman, es lo que Durkheim dice que es coercitivo, porque si nosotros lo hacemos, la sociedad nos muestra que está mal que lo hagamos. Y entonces nos lleva a volver a hacer lo que toda la sociedad hace. Si esta idea de lo hago porque todos lo hacen, es de alguna forma lo que Durkheim encuentra en los hechos sociales. Un muy buen ejemplo de qué es un hecho social, y no vale que lo pongan a este como ejemplo en el trabajo práctico, es el lenguaje. ¿Sí? ¿Por qué? El lenguaje existe antes que nosotros y se nos enseña primero por nuestras familias, después por las escuelas, pero viene dado de generaciones muy lejanas, entonces es anterior a nosotros. Es exterior porque para que el lenguaje cumpla su función, que es la de comunicar, yo tengo que compartir con otros ese lenguaje. ¿Sí? Si yo invento una palabra nueva, y le digo a esta lapicera pipili, ¿sí? Y solamente yo le digo pipili, nadie va a saber qué es. Y si yo quiero ir a comprar una lapicera al kiosco y digo dame un pipili, el kiosquero me va a mirar con cara diciendo esta chica está loca. Bien, ¿por qué? Porque es la sociedad la que le pone nombre a las cosas. Después podemos ver que hay grupos sociales que generan más presión para que algo se llame de una determinada manera, pero en general es la sociedad la que impone eso. Y es coercitiva porque si nosotros no hablamos como se habla en nuestras sociedades, un poco lo que decía recién, nadie me va a entender por un lado y también voy a ser obligada por la misma sociedad a hablar de una determinada manera. Pensemos, por ejemplo, el lenguaje que se usa en la escuela. ¿Sí? Ustedes, inclusive en ese caso hay sanciones. Si ustedes dicen una mala palabra en clase, que es un lenguaje que ustedes quizás usan fuera del aula, se los va a sancionar, porque no es el espacio para hablar de esa forma. Entonces, ahí el lenguaje también genera coerción. Lo mismo, si ustedes, todos, vienen y le hablan de usted a un chico chiquito, lo van a mirar con cara rara. ¿Sí? El nene no va a entender nada y ustedes van a quedar como si vinieran del siglo pasado. ¿Por qué? Porque el lenguaje va modificándose con las sociedades y no es que los hechos sociales quedan fijos para siempre, sino que evolucionan con las sociedades, pero no necesariamente son una decisión de una persona o de un grupo de personas. Ahí también hay un ejemplo interesante con el lenguaje inclusivo. Fíjense qué reacción fuerte genera desde la sociedad el lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Porque la gente dice es algo que se está inventando, no es algo que sea así. El lenguaje siempre fue igual. No, el lenguaje va cambiando.
Pero podemos ver cómo el lenguaje inclusivo genera una reacción, genera esto que hablábamos, genera una coacción. Si yo les digo, hola chiques, probablemente a muchos de ustedes les moleste. ¿Y por qué les molesta? Porque desde hace mucho tiempo se les enseñó que el lenguaje es distinto y que el plural es un plural masculino, porque no es algo que hayan decidido ustedes, e inclusive es algo que ni siquiera necesariamente lo decidió la Real Academia Española. Si la Real Academia es el último punto de esa coacción, ¿sí? De esa coerción, pero también está en nuestro lenguaje cotidiano. Entonces es una buena forma de ver cómo la sociedad tiene determinadas maneras de comportarse y cuando eso no funciona así, nos resulta extraño. Ahora, con todo esto que nosotros venimos diciendo, ya podemos empezar a pensar un poco cuál es la relación, esta es la pregunta 3, que Durkheim establece entre el individuo y la sociedad. ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan? ¿Es el individuo el que decide y construye la sociedad o es la sociedad la que está por sobre los individuos? Durkheim va a pensar esta segunda opción. Si es la sociedad, dice incluso que es un ente sui generis, así como la banda de rock argentina, que ¿qué quiere decir? Algo nuevo en su género, algo único. La sociedad es algo que es más que todos nosotros conviviendo, si es algo que nos supera porque está antes que nosotros y va a estar después que nosotros y porque nos impone unas formas de vida, ¿sí? Unas formas de pensar, unas formas de sentir, unas formas de actuar. Estas cosas cuando nosotros decimos, bueno, yo nunca podría hacer tal cosa, ¿sí? También tiene que ver con lo que la sociedad me impulsó a pensar y a sentir y a creer que puedo o que no puedo hacer. Hasta ese punto, para Durkheim, la sociedad interviene en nuestras formas de vida. ¿Sí? Yo probablemente nunca hubiera podido ser astronauta. ¿Sí? Nunca lo pensé. ¿Por qué no lo pensé? No solamente porque soy bajita, sino porque también en nuestro país ser astronauta es complicado. Tendría que ir a la NASA, tendría que tener plata y saber inglés y toda una serie de cosas que hacen que ya mi cabeza se formate de una manera que yo ya cosas que vea que no voy a poder hacer o que sí voy a poder hacer en la sociedad en la que vivo. Esa sociedad se ve en distintos momentos y en distintas cosas para Durkheim. Se ven los hechos sociales, como hablamos recién. También se ven instituciones que para Durkheim son el lugar del orden. Si a Durkheim también le preocupa el orden, como a nuestros autores clásicos, a otros autores clásicos y a los autores que yo les contaba que son los padres de la sociología. Se ve en la cultura y se ve también en lo que Durkheim llama la conciencia colectiva. ¿Qué es esa conciencia colectiva? El texto lo define como el conjunto de creencias, de sentimientos comunes a la conciencia moral media de una sociedad. ¿Qué quiere decir todo eso? Que si existe la sociedad y existen los individuos, en el medio están los hechos sociales, que son los que hacen que la sociedad baje hacia el individuo, pero también está la conciencia colectiva, que es un sentimiento que los individuos tienen de alguna manera sobre la sociedad. Y entonces esa conciencia colectiva es lo que hace que nosotros pertenezcamos a una sociedad y que también consideremos que en nuestra sociedad hay cosas que están bien y que están mal. ¿Sí? Nosotros en nuestras sociedades occidentales en general creemos que la muerte es un delito grave, pero al mismo tiempo en general creemos que una persona que comete un delito tiene la posibilidad de redimirse, ¿sí? Entonces no creemos que haya que apedrear a alguien en la calle por haber cometido un delito. Así que puede ser que alguno piense eso, puede ser, pero en general la sociedad tiene una conciencia que dice cuáles son las cosas que son buenas o malas para el promedio de esa sociedad. Sí, esa conciencia colectiva también va cambiando. Pensemos, por ejemplo, en el rol de la mujer. Hasta hace unos 100 años, o un poco menos incluso, la mujer no podía tener propiedades a su nombre en muchos estados, en Argentina, por ejemplo, y eso estaba marcado por la ley, pero también estaba marcado por una sociedad que creía que eso estaba bien. ¿Sí? Y sí, tampoco podía salir a la calle sin que la acompañara un hermano, el padre o el marido. Hoy eso nos parece algo ridículo, pero en ese momento era lo que estaba marcado como que estaba bien. Esa conciencia colectiva es lo que nosotros como sociedad creemos que está bien y que está mal. ¿Qué es lo que creemos que hay que hacer y qué es lo que creemos que no? Por ejemplo, en este contexto de pandemia, nuestra conciencia colectiva dice que lo que está bien es intentar cuidarnos entre todos. Y entonces, si yo rompo con la cuarentena, estoy lastimando un poco esa conciencia colectiva porque los demás van a decir, che, metete en tu casa, intentá a la medida de lo posible
preservar la cuarentena porque si vos te cuidas, nos cuidamos todos. Eso es parte de esa conciencia colectiva para Durkheim. Fíjense un poco en esta estructura, que es lo que yo les decía. Está la sociedad y están los individuos. La sociedad está por sobre los individuos. Y si a los individuos les llegan los hechos sociales, todos juntos crean esa conciencia colectiva, ese espíritu de grupo que es lo que permite que una sociedad permanezca unida. Ahora, si está la sociedad y están los individuos y hay una conciencia colectiva que comparten, Durkheim dice que al mismo tiempo las sociedades evolucionan, ¿sí? Algo que ya habíamos hablado, y que hay un gran cambio en las formas de solidaridad de esa sociedad. Si la conciencia colectiva es esa moral que compartimos todos, también al mismo tiempo nosotros nos volvemos solidarios con el otro, ¿sí? Y no es nada más juntar alimentos en una situación, por ejemplo, como esta de crisis global, sino también es cómo me relaciono yo con las otras personas que son parte de mi sociedad. Y ahí para Durkheim hay dos grandes momentos. Uno es solidaridad mecánica, que es propio de las sociedades premodernas, y uno es solidaridad orgánica, que es propio de las sociedades modernas. Ahora vamos a ver las características de cada uno, pero las imágenes tenían que ver un poco con esta idea de ilustrar, ¿sí? La idea de lo mecánico va a tener que ver con la idea de los engranajes, de partes de una máquina, y la idea de lo orgánico va a tener que ver con un cuerpo social. Y esto se los muestro así en imágenes, y esta idea de que lo mecánico es de las sociedades más antiguas y lo orgánico de las sociedades más modernas, porque yo la primera vez que lo escuché no entendía nada, porque digo, ¿por qué? Si las sociedades más modernas tienen industrias, ¿por qué lo mecánico está en lo premoderno, en lo tradicional, y lo orgánico está en lo moderno? Ahora lo vamos a ver, pero digo, las imágenes son para que podamos asociar estas dos ideas, y en el medio lo que está es la división del trabajo social, que ahora vamos a ver qué quiere decir. ¿Qué pasa con estas solidaridades? ¿Cómo formamos comunidad o sociedad en cada época de la historia? Que Durkheim nos va a separar en dos grandes grupos. Si se acuerdan que Marx hablaba de distintas etapas, Durkheim va a separar las sociedades antes de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial y las sociedades después, las premodernas y las modernas. ¿Qué pasa en las sociedades premodernas o tradicionales? Durkheim dice que ahí incluso podríamos no hablar de sociedad, sino más bien de comunidad. Lo que tenemos es un grupo de personas, en general acotado, que se conocen entre sí y que comparten todos los mismos valores y la misma forma de ver el mundo, ¿sí? Porque son espacios chicos donde muchas de las personas son parientes, donde hay un clima de confianza porque todos trabajamos en lo mismo. Si alguno de ustedes viene de un pueblo chico, podríamos pensar que esa solidaridad de la que habla Durkheim remite un poco a ese tipo de sociedades, si bien ya hoy un pueblo chico de cualquier parte de la provincia o del país, o quizás de América Latina, seguiría estando dentro de esta solidaridad, pero es lo más parecido que tenemos hoy a una solidaridad mecánica. Entonces, ¿por qué se llama mecánica si es de pequeñas comunidades que se conocen entre todos? Porque al estar todos tan unidos, no está tan separada la función de cada uno. ¿Sí? Todos aprendemos, y acá piensen que Durkheim está pensando en sociedades antes de que existiera la industria. Entonces, todos aprendíamos a cultivar la tierra, todos aprendíamos a esquilar la oveja y con la lana hacer tejidos. Entonces éramos como engranajes de una máquina. Que si bien tienen que estar todos para que la máquina funcione, si yo saco uno, lo puedo reemplazar por otro y la máquina va a seguir funcionando. ¿Sí? Por eso mismo, al ser comunidades chicas, no permiten muchas veces que alguien se salga de las normas de esa comunidad. ¿Sí? Esta idea de pueblo chico, infierno grande, ¿sí? de que las comunidades pequeñas en general están mucho más apegadas y que al mismo tiempo, si alguien comete una falta para esa comunidad, ¿sí? Si hiere esa conciencia colectiva, que es lo que hablábamos hoy, la comunidad tiene la necesidad de expulsarlo. ¿Sí? La oveja negra del pueblo es ese que no cumplió con los parámetros que se esperaban para ese pueblo, porque cometió un delito, no sé, robó algo, o también porque fue innovador y propuso hacer una cosa que antes nunca se había hecho. Puede ser por cualquiera de las dos cosas, y puede ser por algo malo o por algo no tan malo, pero distinto. Entonces, ¿qué pasaba? Ahí lo que quedaba era el exilio o la muerte. ¿Sí? Los viejos griegos, las comunidades griegas, de los filósofos de antes de Cristo, eran sociedades de solidaridad mecánica, y entonces cuando un filósofo, por ejemplo Sócrates, empieza a preguntarse qué es lo que pasa con las sociedades, con su sociedad, con cómo funciona, le dicen, vos a esta sociedad no podés pertenecer más. Entonces, o te vas o te matamos. Y entonces Sócrates prefiere la muerte a dejar su sociedad.
Ahora, ¿qué pasa con la solidaridad orgánica? En el medio lo que está pasando es esta división del trabajo social. ¿Qué quiere decir? Que las sociedades se vuelven más complejas y ya no podemos todos hacer todo. Entonces empezamos a especializarnos en algún área de la vida social. Entonces está el agricultor, está el panadero, está quien empieza a dedicarse a construir maquinaria, el que aprende a arreglarla, el que empieza a producir la energía para que esa maquinaria funcione, y se vuelven sociedades más complejas. Y en esa complejidad, que es la de las sociedades modernas e industriales, lo que permite que la sociedad no se desarme si se acaran los valores, acaba a ser el trabajo y el sentido del deber. Esta idea de que yo no conozco a todos en esta sociedad, ¿sí? En nuestras sociedades, en nuestras comunidades, incluso en nuestro barrio, nosotros no conocemos a todos. Pero sí consideramos que si yo hago las cosas bien y el de al lado hace las cosas bien, la sociedad va a funcionar. Y que yo necesito que funcionen el que está al lado mío que no conozco, pero que la función que cumple es importante para la vida en sociedad. Fíjense, esto se nota con total claridad en esta situación de pandemia, donde hay un montón de cosas en la sociedad que no están funcionando, nosotros nos damos cuenta que hay cosas que necesitamos que nosotros no podemos hacer, ¿sí? Y toda la gente que hoy se considera personal esencial, nosotros no la conocemos, pero sabemos que su esfuerzo está permitiendo que nosotros vivamos seguros hoy. Sí, yo no conozco a todos los médicos de la ciudad de La Plata, pero sí sé que esos médicos están protegiendo, me están protegiendo a mí, están protegiendo a la ciudad a la medida que van detectando casos de la pandemia y rápidamente los aíslan. Yo no conozco a quienes proveen muchos de los alimentos, pero sé que gracias a su trabajo yo hoy puedo ir al supermercado y comprar lo que necesito para vivir. Eso es la solidaridad orgánica. Sí, es una sociedad que funciona como si fuese un cuerpo social. En los cuerpos, el corazón tiene células y cumple funciones muy distintas al pulmón. Pero si yo saco el corazón, el pulmón se muere. Y si yo saco los pulmones, el corazón se muere. Sí, después podemos pensar que así como en las sociedades, así como en los organismos, las sociedades tienen personas que son más o menos fundamentales. Pero no vamos a meternos en ese tema porque es un poco complicado pensar qué se puede sacar y qué no en una sociedad, pero sí la idea de que todo forma parte del cuerpo social. Y entonces, la forma de, cuando esa conciencia colectiva se ve dañada, la forma de repararlo no suele ser expulsar esa parte, sino intentar que se arregle para volver a funcionar. ¿Sí? Esto que yo les decía, bueno, si lo que está fallando es un pulmón, la idea es intentar que el pulmón se sane. ¿Sí? Si yo me corto un dedo, si yo me rasgo un dedo, no me corto el dedo entero, sino que intento curar la parte que está herida. Esta metáfora de la sociedad como un cuerpo, Durkheim la va a hacer un montón, y básicamente va a tener que ver con esto, con que en sociedades complejas todos nos necesitamos. Después, cuando veamos la unidad sobre crimen y castigo, vamos a hablar un poquito más sobre las formas de control social y qué pasa con el delito. Si esto está en el texto, pero no quiero que profundicemos en eso ahora, sino tener en cuenta estas dos ideas, que las sociedades se transforman y que hay una gran transformación entre las sociedades tradicionales y las sociedades modernas en la medida en que el trabajo se va diversificando y nos vamos especializando. Entre más especializado estoy yo en mi trabajo, más necesito del de al lado. Aunque no lo conozca, aunque no tenga relación con él o ella y aunque no comparta los mismos valores, pero en la medida que compartamos el valor de que la vida en sociedad es importante para todos y que respetamos las normas, podemos vivir como sociedad y nos necesitamos mutuamente.